Yo quiero que usted vea este video, si ya lo tenemos listo. Esa oscuridad que nos rodea, esa oscuridad donde necesitamos una luz nada más que nos ayude a poder empezar a avanzar en nuestro camino. Es importante que usted vea el comienzo de este video, que me gustó mucho para evaluar nuestra vida espiritual. Después de una intensa lucha espiritual, también viene una resistencia. Yo les comentaba a alguien que estuvimos en ese tiempo de liberación que les conté en esta semana. Al llegar a mi casa, mi hija de la nada, mi hija segunda, empezó con un dolor fuerte en el estómago, y ella casi no llora, ella casi no es muy escandalosa. Y ella me dice: mami, me duele el estómago. Yo le dije: en el nombre de Jesús, fuera. Porque yo sé que cuando hay una intensa actividad espiritual, sé que va a haber un contraataque. Sé que va a haber un contraataque a nuestras vidas, y generalmente siempre es con nuestros hijos. Entonces es importante, me avisan y me hacen así cuando esté listo. Estamos siempre abriendo nuestros ojos después de una intensa lucha espiritual. No sé si les conté la vez anterior, yo tengo muchas historias, así que si no empieza el video puedo contarles otra. Estábamos allá arriba en un retiro para jóvenes de una escuela, y yo había visto en el espíritu cómo esas almas estaban atormentadas por la culpabilidad. Íbamos a tener una dinámica donde yo les decía que la piedra era ese peso que venía sobre ellos para destruirlos, porque el pecado lo que hace en nosotros, la oscuridad, es poner un peso de culpabilidad en nosotros. Y hoy le vamos a poner pausa, porque vamos a contar el testimonio. Y entonces estaba ese peso, y yo en el espíritu vi muchas manos ensangrentadas, y el Señor me decía: mira, Rosario, aquí hay muchos jóvenes que están ensangrentados, están heridos por sus pecados. Entonces hoy vamos a hacer un tiempo de liberación, y muchos van a venir a mis pies. Y entonces, mientras yo estaba predicando y haciendo el llamado, más de 30 jóvenes aceptaron a Jesús en su corazón. Cuando hablé acerca de la culpabilidad del pecado, ellos dejaron sus pecados y vinieron al altar, recibieron a Cristo. Pero cuando yo me bajo, Carlos me recibe con la noticia que mi segunda hija, otra vez Marian Esther, tenía un fuerte dolor de oído y estaba allá en el colegio, y era necesario traerlo a la casa. Pero estábamos allá en el volcán, y entonces yo le decía: Señor, ¿y cómo voy a venir de allá? Estamos aquí sirviéndote, por favor, ayúdanos. Porque usted sabe que cuando Carlos dice 15 minutos, eso puede llegar a ser hasta 1 hora. Usted lo sabe perfectamente bien. Entonces él me dijo: solo 15 minutos y nos vamos. Y yo: bueno, Señor, tú conoces esa situación. Y yo le dije: te estamos sirviendo, Señor, ten cuidado de nuestra hija, por favor, en el nombre de Jesús. Cuando ya veníamos saliendo, el carro no quería subir, imagínense. Yo: en el nombre de Jesús te reprendo, Satanás, porque él trata de detenernos, y él se enoja cuando arrebatamos las almas del infierno. Él sabe el daño que le estamos causando al infierno, entonces él va a hacer un contraataque, y él no lo va a permitir. Cuando llevamos a la niña al doctor, él la examinó y nos dijo: esta niña no tiene absolutamente nada, no tiene nada. ¿Cuántos le damos gloria a Dios? No tenía nada. Ella se retorcía del dolor. Ahí está Fabricio y Rosemary, que nos vieron en la agonía que estábamos con la niña, porque ella estaba muy afligida por su dolor y había estado con un dolor previamente. Pero se fue el dolor. Cuando nosotros reprendemos las obras de las tinieblas, podemos hacerlas retroceder. Pero usted decide en qué lado se queda. ¿Qué tal si yo me hubiera quedado yo sirviéndole aquí al Señor? Yo sirviéndole aquí, y la niña se enferma. Señor, ¿por qué no tenés cuidado de mi hija? ¿Cuántos hemos hecho eso una vez? Muchas veces, hermana Rosario. Nos hemos quejado. Nos hemos quizás molestado con Dios, porque no hay una respuesta como nosotros pensábamos que Dios la iba a dar. Pero hoy sí vamos a ver el video. ¿Estamos listos? Adelante.
No tenemos luz propia. Ese es nuestro error. Pensar que está en nosotros producir luz. Y entonces tratamos y fingimos y nos cansamos en lo equivocado. Nunca se ha tratado de nosotros. ¿No lo hemos visto claro? ¿Quién antes de ser usado por Dios ha sido evaluado por sus habilidades y talentos o por su récord impecable? Ninguno. Jamás ha sido usado por Dios por lo que tiene que ofrecer. Todos siempre son usados por Dios para que en su debilidad Él se haga fuerte. Moisés, el prófugo tartamudo. David, el adúltero asesino. Pablo, el orgulloso perseguidor. Alguna vez leí que Dios, antes de usar un vaso, lo quiebra. Y es verdad. Para que alguien brille debe ver su oscuridad y dejar de pretender generar brillo propio, porque no está allí. Cada vez que lo intentamos nos hinchamos y crecemos y morimos ciegos. Sale el sol de justicia y vemos que cualquiera que apoya en sus talentos y habilidades no es apto para el reino de la luz. Porque este no es un show de talentos, es una familia a la cual llegamos por misericordia. El reino de la luz es de los que se rinden porque entendieron que a menos que se conecten al Padre no hay poder. Es contradictorio, pero nosotros somos capaces de brillar cuando entendemos nuestra oscuridad y nuestra necesidad de conexión, y nosotros no podíamos llegar a la fuente. Entonces, la fuente llegó a nosotros. Todo nuestro esfuerzo para brillar y parecernos al Padre en nuestras fuerzas solo llegaba a ser una chispa débil. Pero vino Cristo, esa columna de fuego que nos iluminó en el desierto, por quien podemos caminar seguros y frente a quien la oscuridad huye. La oscuridad del corazón y del universo entero. Y frente a Él, con vidas doblegadas, sin nada que ocultar y agotados de tratar, sucede que empezamos a reflejar su fuego. Solo brillamos como espejos. Ese es nuestro rol. Ustedes son la luz del mundo. Ustedes son la luz del mundo. ¿Se recuerda la semana pasada? La semana pasada hablamos acerca de eso. Somos la luz del mundo, pero no brillamos por luz propia. Es el reflejo de Cristo en nosotros para el mundo. Y eso es lo que dice la palabra. No brillamos con nuestra luz, brillamos con la luz de Cristo. Esa es la luz que se enciende en medio de las tinieblas. Es la luz que se pone al medio de las tinieblas. Usted alguna vez ha estado extraviado en medio de la oscuridad y empiezan a mencionarle su nombre. Gladys, Gladys, ¿dónde está? Aquí estoy, aquí estoy. Y la voz es algo que nos empieza a guiar en medio de la oscuridad. Esa palabra se crea para nosotros, es una creación para nosotros. En nuestra vida, la palabra de Dios en medio de la oscuridad que empieza a rodearnos es algo que puede traer cambios. Sigamos con la presentación. Y es cuando nosotros podemos finalmente ser luz, porque la luz de Cristo nos invade. A través de que escuchamos su voz, podemos seguir la luz y su luz nos inunda. Una luz en la oscuridad. Y ahora vamos a aprender qué hacer con las tinieblas cuando te rodean cosas prácticas. Qué hacer cuando esa luz, cuando esa oscuridad viene a nuestras vidas. Y yo quisiera hacerle alguna pregunta o hacerle una pequeña evaluación. Quiero que usted ponga atención. Vamos a hacer una evaluación, vamos a hacer un test. A ver, ¿cuántos le gusta hacer tests de evaluación? Yo voy a hacer un test ahorita y usted no tiene que levantar la mano. Solo vamos a hacer una pequeña prueba. Ponga mucha atención, como que usted estuviera llenando con chequecitos cada uno de estas situaciones. Oiga bien, ponga atención. ¿Alguna vez ha tenido sentimientos fuertes y prolongados de miedo a lo siguiente? Porque de esa manera es como Satanás empieza a robarnos y a envolvernos en oscuridad. Mire, número 1, fracaso. Miedo a las alturas, miedo a accidentes, miedo al agua. Algunos no se quieren bañar por eso, porque le tienen miedo al agua.
a lugares abiertos, a multitudes, miedo al divorcio, miedo al matrimonio, miedo a volar en aviones, miedo a la edad madura, miedo a la opinión de la gente, miedo a las arañas, miedo a las culebras, a otros tipos de animales, a hablar en público, a la soledad, a la locura, a la inhabilidad para funcionar, a las figuras de autoridad, a una enfermedad mental, a una enfermedad terminal, a la muerte de un ser querido, a Satanás y a otros espíritus. Dios mío, no siga, por favor. A todos los he llenado. A la muerte. ¿Cuántos le hemos tenido miedo a la muerte? Al daño, al dolor, a la oscuridad. Hay personas que no duermen con la luz apagada. Levante la mano si usted duerme con la luz encendida. No, mejor no la. Se va a poner al descubierto. Pero hay muchas personas que duermen con la luz encendida. Parecen niños con temor. O se duermen con la televisión porque la televisión les adormece. A lugares cerrados, miedo a una violación, miedo a los hombres, miedo a las mujeres. Bueno, imagínense. Rodeados por las tinieblas, rodeados por espíritus de temor. Y a eso es lo que muchas veces nosotros nos enfrentamos. Mire, la oscuridad nos envuelve constantemente. Hay situaciones que nos envuelven ahí evidentemente. Yo traje estas imágenes porque es parte de nuestro ambiente, es lo que estamos viendo tan evidente en el día a día, en el ahora. Esta primera imagen a su izquierda es una imagen de un muñeco de la Santa Muerte, una muñeca, una piñata que está aquí cerquita de la Plaza Merliot. ¿Quiénes la han visto? Levante su mano. Está a la salida de una comida mexicana. No voy a dar el nombre porque tampoco no quiero que usted también se vaya a poner la queja allá donde los dueños del restaurante. Pero realmente cuando un restaurante está promoviendo el culto de la muerte, cuando está provocando que esto pueda ser una marca para ellos, yo no voy a comer en un lugar así. Yo no quiero envolverme en las tinieblas o en lo que estos alimentos han sido consagrados. Usted pudiera decirme que exagerada, hermana Rosario. Si solo es una película de Pixar que ha ganado muchos premios. Ahí está Coco, mire qué bonita la película, muchos colores, donde Miguel tuvo que ir a la muerte, tuvo que ir al mundo de los muertos, porque él quería ser músico, porque él quería tocar un instrumento. Su familia no lo quería porque quería que fuera un zapatero, y entonces su tatarabuelo había sido músico, y el músico tenía que ayudarle para salir del mundo, pero la tatarabuela no quería, y algo así. Pero imagínense qué tremendo cómo la oscuridad nos envuelve. Ayer hablamos con el equipo de intercesión de avivadores, cómo las caricaturas más inofensivas vienen cargadas de brujería, de hechicería. Vienen entrenando a nuestros hijos desde muy pequeños para conectarnos con el mundo espiritual. Y yo quiero ser una portavoz de esta situación, porque tenemos que abrirle los ojos a la iglesia. Tenemos que abrir sus ojos, tenemos que alertarles, tenemos que avisarles. Porque muchos de nosotros estamos ocupando muchas cosas en nuestras casas que no nos damos cuenta, pero que han sido consagrados a los demonios, a las potestades, al gobierno del enemigo. Y tenemos que ser muy cuidadosos. Los jóvenes están metidos en pornografía, están metidos en masturbación, están metidos en muchísimas cosas, y usted y yo quizás no nos enteramos del poder de destrucción que tiene sobre estos jóvenes o sobre las vidas. Y tenemos que abrir nuestros ojos, porque Satanás está robando la integridad, está robando esa paz a muchos de nosotros, porque pasan cosas quizá a la par de nuestra casa y no nos damos cuenta. Imagínense esta noticia que la vimos, y yo creo que lo mencionamos la vez anterior. Desarticulan bandas de narcotráfico que tenían colaboración de policías y realizaban ritos satánicos. ¿Qué tal si esta casa estaba a la par suya? ¿Qué usted hubiera hecho? ¿Cómo usted hubiera actuado sabiendo que había un grupo que ofrecía ritos satánicos a la par de su casa?
Y esa influencia espiritual estaba sobre su vida. Y usted no se daba cuenta que había mucho conflicto entre su esposo y su esposa. Había conflictos entre los hijos, había discordias, habían pérdidas y muchas cosas que empiezan a pasar a nivel espiritual, pero no hemos abierto nuestros ojos. Y hoy el Espíritu Santo nos está hablando y nos está diciendo: por favor, escucha mi voz. En medio de la oscuridad, en medio del mundo, escucha mi voz. No te confundas con la voz del enemigo. No te confundas con la voz que quiere hacerte confundir. No te confundas con el engaño del enemigo. Mire lo que dice Salmo 23:4. Aun si voy por valles tenebrosos, no temo peligro alguno, porque tú estás a mi lado. Tu vara de pastor me reconforta. Aún si voy por esos valles oscuros, tenebrosos, en esas situaciones oscuras de mi vida, ahí estás tú. ¿Cuántos hemos sentido el auxilio del Señor cuando hemos estado rodeados por la oscuridad? Hay momentos en que viene la oscuridad y usted no sabe cómo hacer, y yo empiezo a clamar al Señor y yo empiezo a decirle: Espíritu Santo, ayúdame. Estoy atravesando una situación muy difícil. Esta oscuridad me envuelve, esta situación me sobrepasa. Y el enemigo viene y pone pensamientos en mi mente y me dice: no vas a salir. No tienes la fuerza, no tienes la capacidad, no vas a poder salir de ahí. Y viene una mentira, y viene otra mentira, y viene otra mentira para envolvernos. Pero dice la palabra del Señor: aun si por esos valles tenebrosos, no tengo temor, no temo de peligro, porque tú estás a mi lado. ¿Cuántos sabemos que el Señor está a nuestro lado, aún en esos momentos difíciles? ¿Y cómo es eso? ¿Y cómo Dios permitió esos momentos que vinieron a mi vida difíciles? Un aborto, una violación, un accidente. ¿Cómo puede decirme usted que Dios estuvo ahí en medio de ese dolor? Yo quiero decirle que Dios estuvo ahí y Él encamina todas las cosas para bien. ¿Qué debemos hacer? Es escuchar su voz, es tratar de escuchar lo que Él nos está diciendo. Muchas veces en esos momentos de crisis Él nos dice: ¿sabes qué? Arregla tu casa, arregla tu matrimonio. No me gusta la manera en que se están hablando, no me gusta la manera en que se ofenden, no me gusta la manera en que tratan a sus hijos, no me gusta el ejemplo que están viendo sus hijos, no me gusta la manera en cómo estás relacionándote con esa persona, no me gustan los lugares que estás frecuentando. Y nada más nos hacemos sordos. No queremos escuchar, no queremos oír. Ayer veíamos con el grupo de intercesión el video de la conversión de un ex satánico, y cómo este brujo, que llegó a niveles espirituales muy altos, dice que nadie le compartió el evangelio, pero él tuvo una visión, él tuvo una experiencia en donde descendió al infierno mismo. Y dice que él experimentó ahí un tormento profundo y veía cómo las llamas del infierno eran tan grandes y no había salida por donde él poder escapar. Pero de repente, en medio de la oscuridad, en medio de ese tormento, esas llamas, escuchó una voz diferente, porque él dice: yo conocía la voz de los principados, yo conocía la voz de los potestades, yo conocía la voz de los brujos, porque los invocábamos. Y nosotros matábamos personas en un instante. Hacíamos cosas, hacíamos trabajos, íbamos a los hospitales y hacíamos conjuros, hacíamos trabajos para que la gente muriera o tuviera enfermedades inexplicables. Comenzó a decir en su testimonio este brujo: mataba personas a sueldo con los trabajos que hacía y le pedía ayuda a su papá Satanás, imagínense. Y en medio de esa oscuridad, en medio de ese tormento, allí en el infierno, escuchó una voz diferente, y era la voz de Jesús, guiándolo nuevamente, levantándolo de ese lugar de tinieblas y lo sacó de ahí.
Y le dio la cruz y le mostró esa cruz a Satanás. Y Satanás cayó como un niño sin poder. ¿Cuántos le damos gloria a Dios? Porque tenemos un Señor que tiene el poder, un poder sobrenatural mucho mayor que nuestro enemigo. Él puede tener poder, pero tiene un poder limitado. Pero si aprendemos a escuchar su voz, la voz del Maestro en medio de nuestra oscuridad. Hay personas que me dicen, mire, yo en las noches, y oímos muchos testimonios, muchos de ustedes, gente que ha estado aquí, que ha pasado por esas situaciones, que escuchan voces en las noches, que escuchan o que han escuchado voces que les dicen, quítate la vida. Quítate la vida. Y hemos hecho ministraciones aquí donde pasan, donde Carlos una vez dijo, bueno, muchas veces se ha dicho, pasen aquellos que están siendo atormentados con voces que les dicen, quítate la vida. Quítate la vida. Y vienen y aquí reciben liberación de esas voces, porque aprendieron a escuchar la voz del Señor y hicieron retroceder las tinieblas. ¿Qué más hacemos en medio de la oscuridad? Número 2, lleva siempre tu lámpara. ¿Cuál es nuestra lámpara? A ver, levante usted su lámpara. Todos. ¿Se la tienen en el celular? Bueno, ojalá que sean cosas santas las que ven en su celular. Amén. Bueno, lleve su lámpara, que es la palabra de Dios. ¿Qué dice Salmo 18:22? Por favor, búsquelo, subráyelo, por favor. Tú encenderás, ¿qué? Mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Declara esa palabra cuando vengan esos momentos. Hay una joven que me decía, no puedo dormir, tengo sueños, tengo pesadillas. Y vienen muchos jóvenes, muchas jóvenes, porque vieron películas de terror, se metieron a ver películas de alto calibre de oscurantismo. Ayer hablábamos con Héctor estaba compartiendo y él nos decía, una vez estuve en el cine y tuve que salirme. Mi espíritu se comenzó a perturbar y tuvimos que salir a mitad de la película. ¿Cuántos se han salido de una película? Levante su mano con orgullo. Yo me he salido. Porque una vez nos metimos a una película, qué tremendo. Y con vergüenza se lo digo, porque era una película tan fea para los niños. Qué pena. Nos salimos, una película vulgar, una película espantosa, y era una película para niños acompañados de adultos. Pero nos tuvimos que salir, no la resistí más y nos salimos. No quería contaminar la mente de mis hijos. Entonces, tú encenderás mi lámpara, Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. También Salmo 119, 105. ¿A dónde usted va a encontrar luz? En su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Cuando usted se encuentre extraviado en medio del fracaso, en medio del temor a las alturas, en medio de ese temor a los accidentes, a miedo a divorciarse, a miedo a volar en aviones, a cualquiera sea la oscuridad que empiece a rodearle, que la palabra de Dios empiece a inundar su mente, empiece a inundar su corazón. Cuando yo estaba en esta liberación que les conté en esta semana, Satanás me decía, no va a ser libre. Esta joven es mía, me pertenece. Y me hacía así. Y yo le decía, no, esa no es la verdad. Dice la palabra de Dios que todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y todo es todo. Así que te vas en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús te vas. Te vas. Porque esta joven es libre en el nombre de Jesús. Y tenemos que hablar la palabra. No siempre vamos a tener la palabra de Dios ahí y la Biblia. ¿A dónde es que estaba? Lámparas a mis pies. Usted tiene que memorizar la palabra de Dios para que esa palabra sea una espada, sea una verdad cuando vengan las tinieblas. Por eso en un discipulado, uno de los requisitos es que usted memorice versículos bíblicos. Porque esa es la manera, es la estrategia de Dios para poder avanzar en medio de la oscuridad. Número 3, atraviese la oscuridad.
no solamente se quede ahí. Mire, ¿cuál es la reacción cuando se va la luz? Por lo menos cuando usted se sienta. ¿Cuál es la primera reacción que usted tiene? Hay algunos están diciendo buscando. Mire, usted no se queda sentado esperando que venga la luz, ¿verdad? Usted comienza a ver a dónde está la salida, a dónde puse el celular, a dónde puse la luz, y lo tiene descargado. Cuando viene la oscuridad, usted empieza a buscar la luz. Es una reacción natural, empieza a buscar la salida, empieza a ver un pequeño reflejo de luz. Cuando vemos películas donde personas han sido soterradas, o vemos esas imágenes donde personas han sido soterradas, hay pequeños rayos de luz que se pueden ver en medio de la oscuridad y a través de los cuales ellos pueden respirar y pueden salir a la luz. Eso hacemos nosotros también. Atravesamos la oscuridad, no nos quedamos ahí sentados, no se quede esperando ahí sentado en medio de la oscuridad. No espere que las tinieblas se vuelvan tan grandes que usted no encuentre una salida. Muchas veces necesitamos ese rompimiento. Estamos ahí sentados en la oscuridad, pero usted ya vio la luz, usted ya vio la salida, pero no tiene la fuerza para llegar hasta ahí. Está usted atado, está usted atormentado, y hemos visto esto constantemente. Hay temor, hay ansiedad, hay preocupación, no hay salida, y usted dice: ¿cómo salgo si no puedo? Que alguien me venga a ayudar. ¿Ha estado usted en una situación donde usted dice: necesito ayuda? Alguien que me venga a ayudar. Como odontólogo, se me estaba acordando un día de estos, en esa situación. Estamos en un momento crítico cuando estamos haciendo una extracción. Usted necesita mucha fuerza, usted necesita mucha habilidad y técnica para hacer una extracción. Y allá Fabricio, a él le gusta mucho hacer extracción. Y necesitamos mucha fuerza, pero usted siente que no va a poder, usted siente que no puede. Y vienen pensamientos, y venía: yo voy a ir a ver a quién llamo, decía yo, que me venga a ayudar. Y yo decía: no me voy a rendir, tengo que sacarla, porque solo soy yo aquí de odontóloga allá en Hilo Vasco. ¿A quién voy a llamar? Tengo que sacarlo. Era un estudiante, estaba por salir, estaba en mi año social. Y de repente viene una fuerza sobrenatural, porque yo empezaba a pedirle: Señor, ayúdame porque está esto aquí. Y empieza: ¿a alguien le ha quitado una muela alguna vez? Ay, así me están viendo, verduga. Pero bueno, usted empieza a sentir que se desprenden esos ligamentos, esas fibras se empiezan a desprender, y de repente ¡fum!, se saca. Y ahí usted tuvo la victoria y tuvo la muela, pude hacerlo. Y usted se siente la mujer y el hombre más victorioso, y usted sale: ¡lo pude hacer! No, tampoco, ¿verdad? Soy una profesional de esta profesión, y me sentaba y yo: señora, todo terminó. Tranquila, ¿verdad? ¿Le dolió? Un poquitito. Pero usted tuvo la capacidad, tuvo la habilidad, porque no se detuvo a pensar: ¿qué tal si yo hubiera dicho: bueno, ni modo, señora, así se va a tener que ir? No se pudo. ¿Qué hubiera pensado usted de mí? Y sabe que muchas veces nos pasa a nosotros lo mismo. Decimos: no se puede, no se va a poder. Y nada más faltaba un poquitito para que usted pudiera terminar y conseguir su milagro. Pero muchos retrocedimos. Y aquí solo hay dos opciones: o luchamos o nos retiramos. Yo no sé qué va a hacer usted, pero yo voy a seguir luchando. Yo no me voy a rendir. Yo no me voy a rendir. Yo voy a seguir avanzando. Yo voy a seguir avanzando. Yo sé que usted también. Yo sé que usted no se va a detener. Usted no va a huir. Usted no va a dar la vuelta y simplemente como cobarde se va a ir. No. No hemos recibido un espíritu de cobardía. Hemos recibido un espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que nos da la capacidad de terminar lo que hemos empezado. Acuérdese de la muela, por favor. El efecto muela, por favor.
No se rinda, atraviese la oscuridad, atraviese esos momentos en donde usted dice, es imposible, no puedo. Entonces, ¿qué vamos a hacer para atravesar la oscuridad? Provoque un rompimiento. Necesitamos rompimiento en esa situación. Necesitamos una intervención divina. Muchos de ustedes están peleando con situaciones en que por sí mismos no pueden salir. Y a veces por orgullo, por no buscar ayuda, por no decir, mire, ore por mí. Simplemente porque no da el paso de venir aquí al frente, decir, yo estoy teniendo luchas. Al igual que todos. Yo estoy necesitando un rompimiento en mi vida porque ya no sé qué hacer. Y ahorita yo me voy a acordar de un testimonio que me llegó. Y yo quiero leerlo porque es un testimonio en donde podemos ver cómo muchas personas dentro de la iglesia están peleando con la oscuridad y no se dan cuenta. Y me gustó su testimonio, muy real, y yo sé que no voy a dar su nombre, no se preocupe, pero oiga este testimonio. Hola Rosario, le cuento un testimonio. Ayer veíamos esa situación tan tremenda en mi vida. Yo veía cómo esa oscuridad venía a mi vida y me hizo pensar en que en este tiempo atrás he sentido o había estado sintiendo un cansancio fuerte en mi sueño. Ha estado perturbado y yo sentía que había algo que no estaba bien. Yo trato en lo posible de estar conectada con el Señor en ayuno, en oración y la lectura de la palabra. Y he estado orando por rompimiento a cualquier puerta que mis papás o mis antiguas generaciones abrieron. Pero sentía un como casco en mi cabeza de pesadez. Bueno, ayer durante la noche Dios puso una visión sobre algo que yo no recordaba. Ojo con esto, porque Dios estaba trayendo luz a una área de su vida. Estaba haciéndola recordar. Él la estaba llevando a un momento de su vida donde vino la oscuridad. Entonces, cuando trabajé en un banco, cuando eran las fiestas del banco del fin de año, se hacían unas competencias de baile y me elegían para participar. Yo no era cristiana, ojo por favor. Ella no era cristiana. Y entonces participé en un baile llamado Can Can. ¿Alguna vez usted ha oído ese baile? ¿No? Pues ella participaba de este baile. Y era algo raro el asunto. Y esa imagen trajo anoche Dios y me puso a orar y a pedirle perdón por eso. Y sentí una libertad. La pesadez se fue. Gloria a Dios. Y dice, revisando en Google, encontré que este baile lo asocian con algo sobre el galop infernal de Orfeo en los infiernos. Imagínense. Entonces, qué tremendo, ni idea que ese baile fue una puerta que había abierto y gracias a Dios que ya me libró de esa perturbación. Nadie como nuestro Dios, hermana Rosario. Gracias por escucharme y leerme. ¿Cuántos de nosotros hemos estado con situaciones en nuestra vida, ayunando, orando, pero viene de repente esa luz, esa visión, esa revelación de esas cosas ocultas en nuestra mente y en nuestro corazón? Cosas ocultas que usted y yo no pensábamos que estaban ahí, pero el Espíritu Santo nos lleva a esa situación. Y yo quiero que vayamos rápidamente a 1 Corintios 2:10. Porque el Espíritu Santo, cuando nos conectamos con Él, cuando hay un rompimiento espiritual, Él quiere enseñarnos lo profundo de nuestro espíritu. Quiere enseñarnos lo profundo de nuestra batalla. Mire lo que dice el versículo 10. Pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas con sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural
natural, mire lo que dice, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son, ¿qué son? Son locura. Están locos. Estos cristianos están locos, viendo demonios por todos lados, no haciendo locuras. Pero mire lo que dice más adelante. Y no las puede entender, porque se han de discernir, ¿cómo? Espiritualmente. Usted va a discernir su batalla, usted va a discernir la oscuridad espiritualmente, a través del Espíritu, porque se disciernen a través del Espíritu, a través de una conexión con el Espíritu Santo, que todo lo escudriña, que todo nos revela. Él revela a su tiempo. Entonces dice el siguiente párrafo, el siguiente versículo: en cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros, ¿qué dice la palabra? Tenemos la mente de Cristo. ¿Dónde está la batalla? En su mente. En su mente, ahí están sus pensamientos, ahí está lo que en sus pensamientos el enemigo quiere engañarle. Hoy hablaba en la mañana con una persona y esta persona me dijo: el Señor me dijo que me va a dar mi milagro, pero esta semana en lugar de verlo veo que las cosas están empeorando. Y yo le dije: Satanás lo está engañando. No deje que Satanás pelee la batalla por usted. Peléela usted, tenga un rompimiento, déjele al Señor la batalla. Él va a poder pelear por usted. Él va a poderlo hacer, Él va a romper, Él va a intervenir de una manera sobrenatural para conquistar lo que usted pensó que no podía ser conquistado. Yo no sé cuál es lo que usted está atravesando, pero déjele al Señor el piano, por favor. Al Señor, que Él pelee por usted. Pelee por usted ese rompimiento espiritual. Niéguese a tolerar la situación. De esa manera usted atraviesa la oscuridad. Niéguese. No lo tolere más. No lo soporte más. Por favor, niéguese. Niéguese a seguir haciendo lo que hace que le perturba. Niéguese a toda obra que el enemigo quiere meterle en su mente. Diga: hasta aquí, no lo voy a permitir. Me niego a hacer esto. Me niego a ser engañado una vez más. Me niego a esto. El día de ayer estaba en un lugar, pagué con mis tarjetas de débito, por cierto. Pagué. Y cuando ya venía con un arreglo y todo, y en la prisa, bueno, me subí. Al entrar al lugar donde iba, me pidieron mis documentos, no los tenía, los olvidé, no me los dieron. Un grave error. Siempre verifico que me den mis documentos. Y llamé por teléfono y les dije: disculpe, dejé mis documentos ahí. No, señora, aquí no hay nada. ¿Aquí no hay nada? No. Y se oyó la voz de la cajera que dijo: aquí no hay nada, aquí usted no ha dejado nada, aquí nadie ha dejado nada desde ayer. Y yo dije: no puede ser. Esos documentos están ahí y yo no voy a tolerar esta mentira y no voy a tolerar que Satanás me robe. Inmediatamente bloqueé la tarjeta porque no le voy a dar gusto, dije yo. No me van a sacar mi dinero. No lo voy a tolerar, no voy a tolerar esta situación. Inmediatamente tomé mi carro y me fui al lugar. Y yo dije: no me voy a quedar con esta mentira, yo me voy a ir. Y me bajé de mi carro con mis lentes oscuros así, yo sola, ¿verdad? Como Carlos no estaba, entonces yo sola me bajé. Y sentí que era el poder de Dios sobre mí cuando llegué. Iba oyendo el programa de Radio El Camino de Jorge Cota, que teníamos que ser pacientes. Entonces yo dije: paciencia, Rosario, tranquila, no desates la ira en este lugar. Y entro pacientemente. ¿Cuántos lo creen? ¿Y por qué se ríe? Sí, así fue. Y entonces entré pacientemente, con autoridad y firmeza, por supuesto. Mire, no dije nada y la mujer sacó de la caja, me dio las tarjetas. Aquí estaban, me dijo. Aquí estaban. Dele un aplauso al Señor, porque descubrió la mentira a través de esa mujer que me quería robar. ¿Qué tal si hubiera dicho: sí, verdad? Ya la regué, qué tonta que fui.
¿Por qué no cuidé los documentos? Y ahí fue el Señor iluminando mi mente en medio de esa tiniebla. ¿Qué aflicción tiene usted cuando ha perdido sus documentos, verdad? ¡Ay, Dios mío! ¿Qué hice el DUI? ¿Qué hice la tarjeta? Y usted saca todas las cosas de la cartera. Por eso tenga el mismo lugar para las tarjetas y para el DUI. Las mujeres somos un poco así desorganizadas en la cartera. A ver, présteme su cartera, a ver cómo anda su... ¿verdad? Mejor no. En la cartera de una mujer usted puede encontrar cualquier arma, pero espiritual. Tenemos un caótico orden. Cada una sabemos a dónde ponemos las llaves, a dónde ponemos esto, lo otro. Pero en medio de esa situación el Señor ilumina sus tinieblas. Le da a usted estrategias, le ayuda a pensar rápido. Yo pensé rápido. Voy a llamar al banco. Bloquéeme esta tarjeta, por favor, inmediatamente. No me voy a dejar robar. Rapidito llamé. Me fui para el otro lugar. Y la mujer inmediatamente abrió y me entregó las tarjetas. Me dio risa porque ni le dije quién era yo. Solo entré y me las dio inmediatamente. Ya sabía. Ya sabía que yo era una hija de Dios. Ya sabía que no me podía robar. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos saben que el Señor es el que pelea nuestra batalla? Pero usted es un instrumento de Dios también para esa batalla. Que niéguese a tolerar cualquier situación que el enemigo quiere rodearle. Llénese de ira santa, pero santa, por favor. Enójese. Mire cómo hizo David cuando vio que el enemigo del pueblo de Dios, cuando este gigante empezó a denigrar, a tirar cosas y maldiciones contra el pueblo de Dios, y David dijo: ¿cómo es posible que este incircunciso esté maldiciendo al pueblo de Dios? ¿Cómo es posible? Y se molestó, se enojó. Nosotros tenemos que enojarnos ante la injusticia. Tenemos que enojarnos contra el pecado, contra lo que Satanás hace a los jóvenes, con lo que hace en el mundo. Mire qué tremenda las noticias que estamos viendo. Un joven mata a su esposa de 8 meses de embarazo simplemente porque no quería que naciera ese bebé. Ay, yo digo: Señor, no lo permita, Señor, que nos sigan pasando estas cosas. Se imagina 8 meses de embarazo y que ese joven le pidiera que se quitara ese problema, porque para él era un problema el bebé, y la terminó matando. Yo digo: Señor, ten compasión, ten misericordia. Ejerza violencia espiritual. De esa manera usted va a traer ese rompimiento. Vamos a atravesar esa oscuridad. Cierre sus ojos.